Muy buenos días, mis queridos y apreciados ministros, profetas, evangelistas de este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo pues fortísimo desde la distancia para todas y todos los amigos y amigas que nos siguen allí día a día. Bendiciones de nuestro Padre Celestial. Feliz inicio de semana. Le damos gracias a Dios porque nos permite pues compartir a través de estos medios de comunicación, seguir transmitiendo el Evangelio del Reino, seguir transmitiendo su palabra. Dios le ha placido abrir esta ventana comunicacional para que los hijos del reino den a conocer con denuedo los misterios que estuvieron ocultos por los siglos, por las edades, y hoy se nos ha sido revelado Cristo, el Rey de Gloria, nuestro Salvador, el Señor y dueño de nuestros corazones, que nos salvó, no por obra para que nadie se gloríe, sino por su gracia nos salvó, nos libertó, nos hizo libre de la condenación. Había una sentencia sobre la humanidad, había una condenación, había una paga por causa del pecado, por causa de el hombre haber infringido la ley, refiriéndome pues a Adán y Eva. Pero a través de Cristo hemos podido alcanzar la misericordia, la salvación, que es a través de nuestro Salvador. Quiero compartir pues una maravillosa palabra. Estuvimos compartiendo acerca de, y decía el tema, una pregunta allí: ¿Cristo venció o no venció? Ese era el tema. Y la realidad es que Cristo venció. Cristo venció todo. Cristo venció el pecado. Cristo venció el mundo. Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo, que tenía el imperio, el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la Escritura textualmente. Cristo venció todo allí, en la cruz. Y atrás de esa cruz había una gran victoria, poderosa victoria. Y esa victoria se ha manifestado en la vida de hombres y mujeres, donde Cristo se les ha revelado y donde Cristo ahora habita allí dentro de nosotros. Esto es algo maravilloso, es algo hermoso. Y quiero darle continuidad al tema, porque es una sola palabra con relación a la victoria de Cristo. Con la victoria de Cristo. Bueno, con la victoria de Cristo, no solo en la cruz, sino también en la resurrección. Así como lo indica el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, capítulo 15, donde habla de la resurrección de los muertos. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Pero la resurrección de Cristo, dentro de esa victoria, trajo un alto nivel. Esto es maravilloso poder entender. Pero ¿qué sucedería si muchas personas no fueran conscientes de eso que sucedió
en la muerte y en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, simplemente siguen pensando que están en maldición, que están bajo el imperio de las tinieblas, bajo la maldad, no entendiendo que Cristo tuvo una victoria total, una victoria plena, una victoria absoluta, que Él mismo lo indica allí: consumado es, hecho está. Bueno, hace una afirmación, dice: se ha cumplido. Esto se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, el versículo 28. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, el versículo 28 de San Juan. Dice así la Escritura en el Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 19, el versículo 28. Leo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Esto es maravilloso. Esto quiere decir que estando en la cruz estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo. Estaba analizando que las profecías se habían cumplido. Está allí esperando que falta allí para que se cumpliera en su totalidad. Bueno, la obra que él estaba efectuando está escrita allí en los Salmos. Tenía que cumplirse todo, porque tenía que suceder esto. Tenía que suceder esto. ¿Qué era lo que se estaba consumando? Bueno, en esa victoria, hay varios puntos que deberíamos nosotros profundizar, analizar en cuanto a esa palabra: consumado es. La palabra consumado es la palabra en el griego telesteio. Escúchese bien, la palabra consumado es, en el griego es telesteio o eteleio, que significa algo que está completo, que se completó. Tenía que cumplirse todas las profecías acerca de él, todo lo que estaba escrito. Por eso me gusta en esta oportunidad donde Juan detalla que él está en la cruz, pero está pensando que faltaba algo por cumplirse, y se dio cuenta que le faltó que le dieran de beber vinagre. Por eso clama: tengo sed, para que se cumpliera la Escritura allí y se ha completado lo que se había dicho. Está cumplido. Leo allí el versículo 29 del mismo San Juan capítulo 19. Leo el versículo 29, mire cómo dice allí: y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Se la acercaron allí. ¿A dónde? A la boca. Vemos esto maravilloso aquí, para que se cumpliera. Se ha logrado lo establecido por el Padre. Esto es muy interesantísimo, que nosotros podamos meditar en esa palabra, porque en esa consumación y en esa gran victoria se estaban cumpliendo todas las profecías. Se estaba cumpliendo además lo que era la obediencia a la ley y a los profetas. Un hombre que no quebrantó la ley, un hombre que obedeció la ley. Se estaba cumpliendo la manifestación de un sacrificio perfecto que pudiera redimir a la humanidad, que pudiera redimir a la creación. Nunca antes ningún sacrificio, por muchos sacrificios que se habían hecho, no se había podido redimir ni limpiar en su totalidad a la creación. Nunca antes había sucedido algo similar. Por eso que el Señor Jesús, entendiendo todo esto, dijo: consumado es. Ya no hay nada más, nada que hacer.
Esto es importante saberlo. Es de entender que Cristo Jesús vino y logró lo que vino a hacer. Usted tiene que preguntarse esto y preguntársele a su maestro, a su líder, al que lo enseña, incluso a usted mismo, hacerse esa pregunta a usted mismo. Cuando usted se halle en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, aflicciones, dificultades, en esos pensamientos tóxicos que vienen a su mente, pensamientos de duda, pensamientos de queja, usted tiene que preguntarse, ¿Cristo venció o no venció? ¿Logró o no logró lo que vino a hacer? Tenemos que entrar en esa conciencia. Estoy seguro que cuando usted entra en esa conciencia de que Cristo ha vencido completamente, usted va a caminar en esa victoria. Entonces su manera de pensar va a cambiar. Es entender que Cristo venció. Pase lo que pase, usted puede decir, Cristo ha vencido. No tengo que temer. Estoy en victoria. Y esto no es un cliché. Tampoco es una muletilla. Como estamos en la victoria de Cristo, estamos en la victoria plena de Cristo. Que usted lo pueda decir, además, esa victoria de Cristo, ¿de qué manera nos afecta a nosotros? ¿De qué manera afecta a la humanidad? ¿A cuántas personas llega esa victoria? ¿Fue para eso, para solo un grupo, para un solo grupo de personas? ¿O no tiene límites? ¿Cuál es el impacto que trajo esa victoria? ¿O hasta qué generación? Es importante saber eso. Incluso para el momento que sucedió, los primeros años había mucha confusión en los primeros años. Lo vemos allí en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo es convocado a un concilio en Jerusalén porque no se entendía la victoria de Cristo. Entonces querían obligar a algunos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. O si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés. Bueno, es decir, no entendían, no tenían la capacidad para entender en el momento la gran victoria de Cristo que había sucedido. Nuestro Señor Jesucristo habían sido librados, independizados. Era una independencia de un régimen que estuvo oprimido en la humanidad y que Cristo lo explica muy bien y nos trae ese beneficio. El apóstol Pablo intenta en la carta de los Romanos hacer una explicación allí de todo lo que significa la victoria de Cristo. La victoria de Cristo trajo para la humanidad reconciliación, trajo justificación, trajo luz, trajo perfección, trajo plenitud para los hombres. Esa victoria de Cristo. Pero en el principio no se entendía bien. Fíjense que las tradiciones y la religión que estaban allí en la mente de las personas, ellos decían, no puede ser algo así tan sencillo. Hay que guardar la ley. Algo hay que mandarles, decían ellos. Pero no puede ser que el hombre tenga ese beneficio tan grande sin hacer nada, como aún puede estar sucediendo en la vida de muchos. Esto no es fácil, pueden decir algunos, que Cristo ganó y ya. Claro que sí, Cristo ganó y dijo, consumado es. Su victoria vino a bendecir a toda la creación, a toda la tierra. Bueno, vamos a verlo allí en la carta de Romanos. Allí es muy interesante porque el apóstol Pablo, esa enseñanza la va haciendo de una forma sistemática. Capítulo 1, vamos a ver allí el capítulo 1 de Romanos, de esa manera sistemática. El pecado de la humanidad. Los hombres pecaron porque, habiendo conocido a Dios, prefirieron darle honra a la creación antes del Creador, antes que al Creador. Se extraviaron y se hicieron necios.
Necio, su corazón se hizo necio. Su corazón fue entenebrecido queriendo ser sabio, se hicieron necios. Allí lo vemos en el capítulo 1 de la carta de Romanos. Y en el capítulo 2, allí nos muestra a un pueblo que Dios saca de esa humanidad perdida. Les da una ley para que ellos hicieran la diferencia y pudieran enseñar la justicia. Pero este pueblo, según el capítulo 2 de Romanos, ustedes que enseñan, dice allí el capítulo, ustedes que enseñan que no hay que robar, roban. Ustedes que enseñan que no hay que adulterar, adulteran. Ustedes que dicen que no hay ustedes que dicen eso, no hacen. Bueno, allí está hablando en específico del pueblo de Israel. Se está refiriendo este capítulo 2 al pueblo de Israel, que tuvo la ley, pero lo enseñaban como una norma de justicia. Se presentaban como maestros de la ley, pero ellos mismos quebrantaban la ley. Allí está pues esa palabra. Capítulo 1, el pecado de la humanidad. Capítulo 2, el pecado del pueblo. Ustedes pueden seguir leyendo estas cartas del apóstol Pablo y se darán cuenta allí. En el capítulo 3 de la carta de Romanos es donde todos están encerrados en pecado. No me gusta mucho como el apóstol Pablo viene dando esa enseñanza de forma sistemática. En el capítulo 3 hay una palabra que lamentablemente se ha sacado del contexto y muchos la quieren seguir aplicando como si fuera una verdad en este tiempo presente. Y dice, no hay justo, allí dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Claro, porque viene hablando en el capítulo 1 de toda la humanidad, pero dice allí, adorando a la creación antes del Creador. Y el capítulo 2 viene hablando que el pueblo peca el pueblo, pues el pueblo de Israel peca, el pueblo escogido. Bueno, se le dio la ley. ¿Qué hicieron ellos con la ley? Bueno, terminaron corrompiendo toda la ley. El pueblo de Israel, en el capítulo 2. Enseñándola, pero haciendo lo contrario. Y en el capítulo 3 concluye diciendo que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos se habían corrompido, se habían descarriado, no había oportunidad. Pero ya llega allí ahora al capítulo 4, donde nos habla de una fe maravillosa, la fe de Abraham. Capítulo 4 del libro de Romanos. Y cuando llegamos al capítulo 5, dice, claro, luego ustedes lo van a estudiar, queridos hermanos. Capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. En sus casas. Ese versículo que a muchos les gusta. Y no es para aplicarlo en este tiempo presente. Ese que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Por eso vino Cristo precisamente para salvarnos, para darnos esa gran victoria. No había ningún justo hasta el capítulo 3 de Romanos. Pero en el capítulo 5 comienza diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quiénes? Bueno, todos. Es lo que el apóstol Pablo va enseñando en el capítulo 3, que dice que todos fueron encerrados bajo pecado, pero que todos necesitan de algo más superior, de una gracia. Bueno, encerró a los impíos, encerró allí a los incrédulos, a los inicuos, pero después manifiesta un camino de justicia, no dado por el hombre, sino por él mismo, por el mismo Cristo. Dios, por su gracia y su misericordia, allí nos salvó. Veamos ahora el capítulo 5, el versículo 6, Romanos 5, 6. Mire cómo dice esta maravillosa palabra, Romanos 5, 6. Ubiquémonos en el libro de Romanos, la carta de Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Romanos 5, 6. Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice allí. Vuelvo a leer el texto de Romanos 5:6. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice allí. Bueno, es decir, que Cristo murió por todos, reconcilió a todos, murió por todos los pecadores. Y en el versículo 10 dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 10 del mismo capítulo 5 de Romanos. Estamos ubicados ahorita en el capítulo 5. El versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, veamos a las personas como que ya, veamos a las personas que ya Cristo las justificó. No la veamos como que ellos no tienen esperanza. Bueno, ya hay un beneficio dado. Cristo murió por todos, los reconcilió, los justificó. Ya el sacrificio fue hecho, lo podemos ver allí en las Escrituras. Ya la sangre fue derramada. Ya el que efectuó esa salvación dijo: consumado es. El beneficio de la salvación es para todos. Hoy más que nunca está la oportunidad para que el hombre conozca a Dios, pero desde adentro, desde el corazón, desde adentro, para que el hombre pueda conocer a Dios. ¿Pero dónde? Desde adentro, de lo más profundo del corazón. Hacerles entender a esos hombres que Cristo preparó un sacrificio perfecto, porque quiere tener allí una relación íntima con ellos, con los hombres. Quiere tener una comunión con los hombres, de que el hombre pueda comunicarse con Dios, pueda tener una relación profunda con Él, a través de su muerte, a través de su justificación, a través de la reconciliación. Reconcilió al mundo con Dios, y que Dios ya preparó su vida para habitar en ellos. Ya Dios preparó la vida de ellos para habitar. Dios quiere habitar en el corazón de los hombres. Una sangre preciosa, a través de su sangre, limpiarlos y hacer allí una morada perfecta dentro de ellos, a través del Espíritu Santo. Esto es maravilloso poderlo entender, y que nos lleva a tener pues esa compasión por las personas que no saben esto, que no entienden esto. No lo entienden y dicen: no, yo soy muy malo, dicen las personas. Esto no es para mí. Esa vida del Evangelio no es para mí. No entienden, están bajo oscuridad. Hay que liberarlos, que Cristo se les revele. Dicen algunos: no, yo soy malo, esto no es para mí, dicen algunos. Veamos cómo el apóstol Pablo hace allí un énfasis en las palabras reconciliación. No es que él está redundando, el apóstol Pablo, no, sino para que podamos entender de que Cristo vino a reconciliar al mundo. Para ese momento, para ese momento el apóstol Pablo está hablando aún con él, está hablando allí de una mente cerrada, de una mente entenebrecida. Decían: no es posible esto. Decían: no puede ser fácil, decían allí. No es posible que ya nosotros seamos justificados, seamos reconciliados. Y ellos se quedaron en esa frase: no hay justo ni aún uno. Muchos se han quedado en estos tiempos en esa frase. Muchos cristianos de este tiempo: no hay justo ni aún uno, dicen algunos cristianos. Como muchas personas hoy lamentablemente pueden seguir diciendo. Sí me gusta ese versículo, dicen algunos. Dicen algunos: ¿para qué vino Cristo? Pues para que eso ahora fuera así,
ustedes ahora han sido justificados por la fe, como dice Romanos capítulo 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe. Romanos 5, el versículo 1. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no depende de nuestras obras, ¿no? O de nuestros méritos. Son los méritos de Cristo. La obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, su victoria, trae victoria a nuestras vidas, justificándonos, reconciliándonos para que nosotros podamos disfrutar de su victoria. Por el pecado de Adán, todos habían recibido maldición. Por el pecado de Adán, todos habían recibido maldición. Bueno, no entendían que por la vida justificada de Cristo, ellos podían ser justificados. El pecado de Adán sí lo recibieron, algo contradictorio, ¿no? Fíjense que el pecado de Adán sí lo recibieron como algo normal, o sea, algo natural, pero de que Cristo lo justificó, que Cristo los reconcilió a todos, no creían. Bueno, hay que cambiar la manera de pensar que es buena y agradable y perfecta. La gente se le hace más fácil. Escúcheme esto, queridos hermanos. La gente se le hace más fácil creer a lo malo que a lo bueno. Le dicen que te va a ir mal y eso sí lo creen. Pero tú le dices, todo lo que tú hagas será bendecido, todo lo que tú hagas será prosperado y eso no lo creen. ¿Qué podemos entender? Bueno, las maravillas de nuestro Dios. Nunca antes en la historia los hombres podían comunicarse como lo estamos haciendo hoy. A todas las personas le puede estar llegando en este momento este mensaje, a todas las naciones, a todos los pueblos, a través de este medio de comunicación, por este medio de comunicación. Bueno, es el momento de la historia para poder transmitir el mensaje del reino de Dios a todas las naciones. Esta gran victoria de Cristo, que los hombres la entiendan, esa gran oportunidad maravillosa. Vamos a ver el versículo 12 ahora, de allí de Romanos, versículo 12 del mismo capítulo 5. Romanos 5:12, mire cómo dice esta palabra. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, vemos allí una clase totalmente sistemática que nos está dando el apóstol Pablo allí. En Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5 allí. Una clase totalmente sistemática, maravillosa clase, maravillosa enseñanza. Punto por punto, sin perder la idea principal. Fíjense que la muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Hasta la muerte de Cristo. Bueno, no fue hasta Moisés, porque ellos pensaron que en la ley ellos podían escapar de esa condición de muerte. Ninguno de ellos cumplió la ley. Por lo tanto, el que no cumplía la ley moría. Reinó la muerte desde Adán hasta Cristo, cuando él dijo, consumado es. Consumado es. Bueno, trajo la separación con Dios y uno trajo la separación con Dios, Adán, y otro trajo la reconciliación con Dios por un hombre. Por un hombre vino la maldición y la muerte, pero por otro hombre vino la vida, que es Cristo. Vamos a ver allí Romanos 5, el versículo 18 y 19. Romanos capítulo 5, el versículo 18 y 19, leo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres, para
para justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, vemos el beneficio de la justificación aquí en esta palabra. Esto fue una realidad hace aproximadamente 2000 años. Cristo venció. Hoy todos los pueblos conocen acerca de Cristo. Esta carta es muy interesante. Tiene su propio tono. Lo que viene allí transmitiéndonos el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Tiene su propio tono, con una enseñanza doctrinal. La justificación es lo que el apóstol Pablo habla aquí totalmente a los cristianos que estaban en Roma. Una iglesia ya constituida, bueno, no fundada por él, como otras iglesias, pues, que él fundó. Él no los conocía allí a los hermanos de Roma. Él aún no había compartido con ellos. Había confusión. Algunos creían que se podía ser cristiano con el judaísmo. Creían algunos allí. Algunos creían que se podía ser cristiano con el judaísmo. Esa liga de judío-cristiano, bueno, era muy conflictivo para ellos. Y Pablo escribe esta carta para aclararle muchas cosas a ellos. Su aclaratoria nos trae una luz maravillosa para los que estudiamos la Biblia, pues, y nos damos cuenta de que Cristo trajo la victoria. Allí su alcance que tiene allí. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 7, el versículo 6. Romanos 7, 6. Este capítulo, esto también me llama mucho la atención. Romanos 7, 6. Mire cómo dice aquí Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Dice la Escritura. Pero ahora estamos libres de la ley. Mire esta palabra maravillosa, queridos y apreciados hermanos y hermanas, amigos que me siguen a través de este medio de comunicación, este estudio de la palabra. Leo el Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos novedad, sirvamos en novedad de espíritu y no al viejo, no a lo viejo de la letra. Sirvamos ahora al espíritu, no a la ley. No estamos bajo la ley, estamos bajo el espíritu ahora. El régimen del espíritu nos guía el espíritu de Dios. Bueno, habla del régimen, porque habían dos tipos de gobierno: el gobierno de la letra, de la carne, pero ahora estamos bajo el gobierno del espíritu. Ahora estamos en el gobierno de la vida, que es Cristo en nosotros. Ahora ya no estamos bajo ese gobierno de la ley. Ahora estamos bajo el gobierno del espíritu. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. Tenemos una victoria grande, una victoria maravillosa, que es Cristo ahora. Somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tenemos que anunciar esta gran victoria, maravillosa victoria allí en la cruz, cuando Cristo dijo: consumado es, cumplido está, hecho está. Es donde se cumple allí las profecías, es donde se cumple todo. Cristo cumplió todo allí, maravilloso. Una palabra allí para meditarla, una palabra para estudiarla allí, en sus casas, en sus hogares. Les invito a que ustedes sigan allí esa lectura, ese estudio de la palabra. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, como el apóstol Pablo nos viene enseñando allí de una manera sistemática,
de una manera bien clara, de una manera bien específica, allí bien entendible para todos los oyentes, para todos los entendidos. Que sea Dios allí ministrándonos a nuestros corazones, que sea Dios allí ministrando a nuestros pensamientos. Bueno, ha sido un placer haber compartido con todos los usuarios, con todas las usuarias, con todos mis queridos y apreciados hermanos de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe. Dios les continúe bendiciendo al cuerpo de Cristo. Dios les continúe bendiciendo a la iglesia del Señor. Anunciemos esta victoria maravillosa de Cristo. Sigo escuchando por allí mensajes de catástrofe, mensajes de terror, mensajes de miedos allí, discursos, predicaciones. Pareciera que estuvieran esperando algo que acontezca. Anunciemos la victoria de Cristo, hermano. La victoria maravillosa de Cristo. Lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario. Como Cristo venció. Para que tú hoy seas un hombre victorioso. Para que tú seas hoy una mujer victoriosa, vencedora en todas las áreas de tu vida. Y si hay alguna adversidad, bueno, Dios allí formándote, Dios allí ministrándote, Dios allí enseñándote para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú puedas renovar tu entendimiento, para que tú puedas conocerle cada día y puedas disfrutar de esa maravillosa, de esa gloriosa victoria de Cristo. Cristo nos justificó, Cristo nos limpió. Cristo nos perdonó, Cristo nos restauró, Cristo nos reconcilió. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia al oportuno socorro. Esto es hermoso, esto es muy maravilloso, poderlo entender. Esta palabra es maravillosa. Que usted pueda meditarla allí. Como le decía, esto no es un cliché, esto no es una muletilla, sino que Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, nos justificó, nos reconcilió, nos limpió con su sangre fue derramada, su sangre fue allí para perdonar las iniquidades. Somos libres en Cristo Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo es la verdad. Dios les continúe bendiciendo. Feliz semana, muchas bendiciones, mucha paz, mucha salud. Bendiciones de lo alto. Les saluda desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra de Dios por la gracia de Jesucristo, Nelson Cárdenas. Bendiciones para todas y para todos.